Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca del Opus Dei. Queremos hacer la salvedad que este video lo teníamos preparado desde hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con esta nueva orden que dio el Papa Francisco con su motu propio llamado Ad Charisma Tuendum, donde degrada aparentemente a el Opus Dei. Pero lo que sí quisiéramos decir es que se cosecha lo que se siembra. Se recibe muchas veces una cucharada de la propia medicina. Recordemos que en el año 2011 el prelado del Opus Dei manifestó que estaba muy contento por el aniversario número 50 de la convocatoria al Segundo Concilio del Vaticano. Concilio que les permitió establecer, radicalizar sus ideas modernistas. Ideas condenadas antes del concilio por papas como Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI y Pío XII. Algunos argumentarán, pero si la obra fue aprobada por el Papa Pío XII. Bueno, ya veremos durante el video lo que hay detrás de esto. Hay que recordar que los modernistas, los comunistas, utilizan a la gente hasta que logran su propósito. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy vamos a hablar del Opus Dei y vamos a dejarles la siguiente pregunta que se contestará cada uno al final de ver este video. ¿Trabaja el Opus Dei para que Cristo reine en la sociedad o para que el hombre reine en el mundo? Porque no habrá verdadera paz hasta que Cristo reine en toda sociedad. Antes de continuar, queremos dejar bien claro que no se está atacando a nadie que pertenezca a esta organización, pero sí queremos analizar y estudiar en profundidad lo que transmite y el peligro que representa algo que bajo cuerdas trabaja para otra cosa que no es el reinado de Cristo. Muchos católicos en su sensus fidelium, que es el sentido de la fe en sus almas, intuyen que las misas con guitarras eléctricas, panderetas, aplausos no están bien y buscan algo más conservador, algo católico, y aterrizan en el Opus Dei. Pero, ¿realmente es conservador el Opus Dei? ¿Guarda la tradición milenaria de la Iglesia? ¿O es la fachada que apacigua, calma, sosiega a aquellas almas que buscan algo un poco más conservador, como se dijo antes, y creen haberlo encontrado en esta institución? Escrivá muere en 1975 y en mayo de 1981 se inicia su proceso de beatificación a pesar de la oposición de 56 obispos. En 1992 es canonizado por Juan Pablo II. Escrivá pasó apresuradamente por las distintas etapas del proceso de beatificación y canonización con una rapidez asombrosa de 17 años. Piense en el tiempo que le tomó a Luis María Griñón de Montfort llegar a los altares siendo tan popular, 170 años. Su fundador, Monseñor Escrivá de Balaguer, estuvo detrás de uno de los documentos bomba del Segundo Concilio del Vaticano, llamado Gaudium et Spes, que tenemos videos sobre esto, donde ustedes pueden informarse mejor. The entire document, Gaudium et Spes, that's the document on the church in the modern world, was written in a sense, not directly but indirectly, written by the founder of the Opus Dei, the so-called, because he isn't,
the so-called Blessed José María Escrivá de Balaguer, who wanted the church to be a society based on the laity, a concept that has been condemned by Pius X in his encyclical on modernism. He wanted the church to conform to the modern world, and he wanted a one-world government. Gaudium et Spes, in number 12, utters blasphemy when it says, all the religions of this world, the non-Christian and the Christian religion, agree with us that all religious efforts and all the efforts of the church are directed towards man. That's a literal quotation. Directed towards man. Sounds familiar to the one who has read about the Masons. En el libro de Juan Morales, el Opus Dei, su verdadera faz, leemos que la mentalidad tanto del clero como de sus fieles es laical. Cito, para nosotros el sacerdocio es una circunstancia, un accidente, porque dentro de la obra la vocación de sacerdotes y seglares es la misma. Cierro cita. En el libro Opus Dei de Peter Berglar encontramos en el capítulo 8, página 36, subtitulado La Revolución Aprobada, lo siguiente. Cito, 8 semanas después de la muerte de Monseñor Escrivá de Balaguer, el cardenal Frings, que había sido arzobispo de Colonia desde 1942 hasta 1969, escribía una carta al Papa Pablo VI en la que definía al fundador del Opus Dei como un pionero de la espiritualidad laical que había reconocido con clarividencia los peligros y las necesidades de los tiempos. En la carta presagiaba para la obra una importancia capital en el futuro de la Iglesia. Tan es así que Berglar, en esa página 216, no titubea en afirmar: todos los miembros del Opus Dei tienen mentalidad laical. Continúa en el libro diciendo, y cita, no sorprende que para Escrivá no había distinción dentro del Opus Dei entre un laico y un sacerdote. Todos son iguales. Dijo, y cito, aunque el sacerdocio es lo más grande que Dios puede dar a un alma, queda también claro en la mente del fundador del Opus Dei que para nosotros el sacerdocio es una circunstancia, un accidente, porque dentro de la obra la vocación de sacerdotes y seglares es la misma. Y cierro cita de lo que dijo Monseñor en el libro. Esto suena bastante novogordo, liberal. Este estado laical se nota mucho también en el cuerpo de mujeres, las numerarias, que ni son monjas, ni madres o esposas. No son religiosas con hábito que representan a la Iglesia. La Iglesia siempre ha dicho que sus monjas, sobre todo las contemplativas, son el corazón de la Iglesia, las que llevan a los oídos de Dios las necesidades de ésta. En la página 173 del mismo libro expresa el autor refiriéndose a Monseñor Escrivá. Cito, su corazón desbordaba cariño hacia Dios, hacia los hombres, hacia el mundo. Amar al mundo apasionadamente es el título de la homilía que predicó en 1967 en el campo de la Universidad de Navarra. La compenetración del Opus y de su fundador con el mundo es tal que constituye su verdadera espiritualidad y una plena armonía con el Concilio Vaticano II, acorde con su espíritu liberal y modernista que lo caracteriza. Este libro cita a otro libro que es de Andrés Vázquez, que dice lo siguiente, cito, siendo este el espíritu de nuestra obra, comprenderá que ha sido una gran alegría para nosotros ver cómo el concilio ha declarado solemnemente que la Iglesia no rechaza el mundo en que vive ni su progreso y desarrollo, sino que lo comprende y ama.
Tal vez el Opus Dei realmente es del mundo. Antes de continuar, miremos un poco a los sucesos del pasado para que puedan ir atando cabos ustedes mismos. En los años 20, el sacerdote jesuita, reverendo padre François de Paul Vallette, habiendo descubierto el poder transformador de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola a través de sus retiros de 30 días, hizo más accesible para muchas personas este tipo de ejercicios espirituales, no solamente al clero, sino a todos los laicos, cambiando su formato, abreviándolos a 5 días. De esta manera, muchas personas que por razón de dinero, tiempo o incapacidad física o mental encontraban muy difícil el régimen de los 30 días, podían hacerlo, podrían tener acceso a este tipo de ejercicios. El padre pensó esto en miras del hombre moderno, porque la intención del padre era restablecer el reinado de Cristo en la sociedad. Este tipo de apostolado fue internacional a Francia y España, generando la Cité Catholique, una red de células laicas que trabajaban prácticamente para restaurar la sociedad en miras del reinado de Cristo, como mencioné anteriormente. Aproximadamente 500 personas que habían hecho los retiros murieron peleando en contra de los comunistas en la Guerra Civil Española. Esto fue un proyecto muy optimista que, si se hubiese podido haber llevado a cabo, si hubiese tenido el apoyo y defensa de la jerarquía, hubiese sido un éxito. Pero ya esta jerarquía venía preparando caminos que se cristalizarían en Vaticano II. Por supuesto que para la época salieron encíclicas como Quas Primas y Mortalium Animus. Pero ya en Roma los liberales se habían atrincherado, el espíritu del sillón estaba bien representado, el progresismo volaba alto ya y por supuesto aquellos que querían restaurar todo en Cristo no tuvieron acceso allí. Los resultados del apostolado milagroso del reverendo padre Vallette, donde cabecillas de células comunistas, jefes de uniones, agnósticos e inclusive católicos de la misma calaña, emergieron de los retiros un día y subsecuentes llevando el estandarte y profesando la fe. Sin embargo, el apostolado del reverendo padre Vallette fue suprimido e inclusive expulsado de su propio país, España, por órdenes de la jerarquía, y en su lugar, a las pocas semanas de su expulsión, el trabajo de escribá aparece apoyado por la misma jerarquía. El gran silencio mantenido por la Iglesia sobre el trabajo misionero y social del padre Vallette por todos estos años y la inmensa discreción que envolvió el trabajo de Monseñor Escrivá es suficiente para despertar la curiosidad y levantar el velo investigando documentos sobre el asunto. Ahora bien, el Papa Pío XII dio jurisdicción a institutos seculares en 1947 y en 1950 el Opus Dei recibe la aprobación definitiva de la Santa Sede. Muy bien, recuerden, el decreto contra el comunismo fue un documento de la Iglesia Católica del 1949, emitido por la Sagrada Congregación Suprema del Santo Oficio y aprobada por el Papa Pío XII, que declaró que los católicos que profesaban la doctrina comunista deben ser excomulgados como apóstatas de la fe cristiana. Esta oposición al socialismo y al comunismo en la doctrina social católica ya se había expresado en las enseñanzas de los papas en encíclicas como Notis et Nobiscum de 1849, Quanta Cura en 1864 y Rerum Novarum en 1891,
Sin embargo, el Opus Dei ha declarado que ellos han recibido benefactores tanto judíos como comunistas. Para mantener la obra y los miembros del Opus Dei, hay otras personas que ayudan. Algunos de ellos no son católicos y un gran número, muchísimos, no son cristianos. Monseñor Escrivá de Balaguer, Tiempo, página 615. Para los papas Juan Pablo I y Juan Pablo II, el Opus Dei y su fundador eran ya hechos históricos objetivos que anunciaban el inicio de una nueva era del cristianismo. Opus Dei, Peter Berglund Rialp, página 243. Hay que estar satisfecho con el final de este concilio. Monseñor dijo, para el momento, cito, «Este mes, hace 30 años, fui tratado como un hereje por haber predicado un cierto espíritu que ahora es acogido solemnemente por el concilio en la Constitución Dogmática de Eclesia. Se ve que hemos mostrado el camino y que habéis rezado mucho». Tiempo, página 486. Cierro cita. ¿Por qué una organización católica va a recibir donaciones de unos herejes, paganos, apóstatas, sin que se hayan convertido, sin comprometerse con nada? Al adornar sus acciones con la palabra apostolado, el Opus Dei deforma el sentido general del término. El Opus Dei es una obra que se abre como quien describe como un abanico. Esto es exactamente correcto porque está en todas partes, posee muchas instituciones prestigiosas internacionalmente y a pesar de todos los trabajos que hacen, no se involucran en campañas contra el aborto. Al ser entrevistado al día siguiente de la beatificación de Monseñor Escrivá, un portavoz del Opus Dei español le dijo a un periodista de Corriere dell'Est: en España, el Opus Dei siempre se ha negado a participar oficialmente en la campaña contra el aborto. Este no es su papel. A este respecto, la actitud de los directores del Opus Dei es respetar la libertad de elección en el ámbito temporal. Se trata de exponer las responsabilidades de cada miembro e invitarlo a asumirlas siguiendo su conciencia, haciéndolo con total libertad. Bueno, aquí dejan a la libertad de la conciencia de las personas de hacer algo por el aborto. Pero no se ve que estas obras apostólicas corporativas intervengan en esta batalla contra el aborto, sino que dejan solamente a que sus miembros decidan la participación, pero ellos como institución realmente están bastante ausentes. En el libro Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer hay un capítulo sobre libertad, pluralismo y la comprensión de las opiniones de los demás. Monseñor Escrivá dice, y cito, «Viven los estudiantes de todas las religiones y de todas las ideologías». En el mismo documento dice, «El pluralismo no es para ser temido, sino amado como consecuencia legítima de la libertad personal». Cierro cita. Así, la libertad se antepone a la verdad. La verdad es un obstáculo. Monseñor Escrivá es realmente el precursor, la inspiración y el medio del nuevo orden mundial, cuyo modelo de trabajo lo vimos en Asís. El Opus Dei es una manifestación modernista contemporánea y como tal se inscribe exactamente en la sentencia pronunciada contra el modernismo y reiterada por el magisterio, en particular por la encíclica de San Pío X, Pascendi Domini Gregis, promulgada el 8 de septiembre de 1907, y más precisamente por su carta del 25 de agosto de 1910.
Ahora miren esto, a finales de la primavera de 1958, Giovanni Montini, el futuro Papa Pablo VI, se encontró por lo menos en 3 oportunidades con el judío estadounidense Saul Alinsky. Este hombre fue un comunista judío ateo, el cual fue gran influencia en los escritos de Jacques Maritain, un modernista el cual había escrito un libro titulado Humanismo Integral en 1953. Este libro de Maritain proponía una nueva fórmula de cristiandad enraizada en el pluralismo filosófico, político y religioso. Esta idea le fue tan encantadora a Giovanni Montini, futuro papa, que más tarde se convertiría en un prototipo de los ideales de Vaticano II y se impulsaría de manera oficial. Hacemos esta referencia porque esta idea del pluralismo estuvo condenada siempre y es uno de los motivos por los que hicimos este video. Porque la verdad no se puede alterar por más buenas intenciones que se tengan, porque deja de ser verdad. Las enseñanzas de la Iglesia quedaron cimentadas antes de Vaticano II. Un concilio pastoral sería para explicar, hacer más comprensibles las enseñanzas, no para cambiarlas. Las consecuencias de alterar la verdad de lo que debemos creer han traído dudas al intelecto y generado entre los mismos católicos errores que afectan nuestra sociedad. Por eso es que la conciencia debe abrazar la verdad sin alteración. De esa manera ser libre para escoger lo correcto. La verdad os hará libres, dice nuestro Señor, y también que no se puede servir a 2 señores, porque se traicionará a uno de los 2. Esto que predica el Opus Dei sobre el liberalismo enturbia. Vázquez de Prada, en su libro El fundador del Opus Dei, dice lo mismo, reconociendo que el espíritu del Opus Dei, antes calificado de innovador y herético, hoy es ratificado por Vaticano II. Él escribe, y cito, su colaborador y sucesor, Monseñor Álvaro del Portillo, quien es fiel al concilio y quien contribuyó a su desarrollo, hizo este comentario. Y cito, en muchas ocasiones durante la aprobación de los documentos conciliares, legitimándolos, mientras hablaba con el fundador del Opus Dei, le repetía, enhorabuena, porque lo que hay en tu alma y lo que has enseñado infaliblemente desde 1929 ha sido proclamado solemnemente por el magisterio de la Iglesia. Esta doctrina, que hace 30 años se había considerado locura y herejía, ha sido investida de solemnidad oficial. Y un ejemplo palpable lo tenemos en prelados, como el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Horacio Gómez, que está muy contento porque el presidente Biden es presidente católico y dice él que comprende claramente de manera profunda y personal la importancia de la fe y las instituciones religiosas. Bueno, el presidente Biden debería estar excomulgado porque el presidente Biden promueve el aborto, la anticoncepción y el matrimonio entre homosexuales, entre otras cosas. Pero debe ser que la libertad de conciencia le permite a el arzobispo pensar que el presidente Biden realmente es un fiel católico. Cuando miramos en las obras del Opus Dei, obras de caridad, también se nos hiela la sangre cuando investigamos cosas como estas. Aquí piden una ayuda económica para obras en Venezuela, por ejemplo, y el link de la página para hacer las donaciones es The American Initiatives for Social Development Foundation. ¿Y quiénes son The American Initiatives for Social Development Foundation? Es una organización que promueve el crecimiento sostenible propuesto por el Fórum Internacional de Economía, que a su vez promueve las metas de la Agenda 2030 de la ONU, que contiene como metas
la anticoncepción, el aborto y la promoción de la ideología de género. Esto pareciera que tuvieran como benefactor a George Soros. De nuevo, aquí vemos las contradicciones de las obras de caridad corporativas del Opus Dei. Ahora permítanos leerles un escrito del reverendo padre Raúl Sánchez Abelenda. Para referencia, el padre Abelenda, ya fallecido en 1996, predicaba muchísimo contra todos los comunistas, masones, judíos y otros enemigos de la Iglesia Católica. Y a él lo expulsaron de mala manera de su parroquia, la Inmaculada Concepción de San Telmo, en la calle Independencia, Buenos Aires, Argentina. Y su delito fue aferrarse a la misa tradicional. Y por eso lo expulsaron. O sea, un tradicionalista. Entonces, el padre escribe lo siguiente. El Opus Dei defiende y está con el pluralismo. Una sana doctrina católica no puede defender el pluralismo, y en eso me acoto a lo que dice San Agustín. Solo la verdad tiene derecho, el error no tiene derechos. Me dirán, padre, el Concilio Vaticano II sacó un documento sobre la libertad religiosa que canoniza en la letra y no solo en el espíritu, el pluralismo y la libertad religiosa. Según esto, parece que el error tiene tanto derecho como la verdad. Y bien, ante este decreto del Concilio Vaticano II, yo levanto la Quanta Cura, en la que el Papa Pío IX comprometió su infalibilidad. Como se ha dicho desde la Suprema Cátedra Romana, lo ha dicho el Sumo Pontífice. Este concilio no fue dogmático, fue pastoral. Lo dogmático prevalece sobre lo pastoral. Cuando veo que lo pastoral va en contra de lo dogmático y lo oscurece, yo me atengo a lo dogmático. Y Pío IX, como ya dije en la Quanta Cura, compromete su infalibilidad. De manera entonces que el pluralismo no se puede defender. El pluralismo está rechazado por la doctrina católica, mientras que el Opus Dei, en el libro Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, defiende el pluralismo. Respecto al pluralismo, en la página 101 del libro que venimos estudiando, de Editorial Rialp, que dicho sea de paso es del Opus Dei, del año 1968, dice el entrevistador, y cito, aclarado este punto, quisiera preguntarle, Monseñor, ¿cuáles son las características de la formación espiritual de los socios que hacen que quede excluido cualquier tipo de interés contemporáneo en el hecho de pertenecer al Opus Dei? Cierro cita. Entre otras cosas, responde el Monseñor Escrivá de Balaguer, y cito, como consecuencia del fin exclusivamente divino de la obra, su espíritu es un espíritu de libertad, de amor a la libertad personal de todos los hombres. Y como ese amor a la libertad es sincero y no un mero enunciado teórico, nosotros amamos la necesaria consecuencia de la libertad, es decir, el pluralismo. Y cierro cita. En el Opus Dei, como vemos, el pluralismo es querido y amado, no solamente tolerado y en modo alguno dificultado. Así que aquí Monseñor Escrivá de Balaguer habla expresamente del pluralismo. Jesucristo nos manda que confesemos públicamente nuestro catolicismo. Es evidente que un católico no tiene necesidad de andar con un altavoz diciendo en todas las esquinas del pueblo soy católico. Pero Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando habla de la confesión de la fe, que es un acto de fe externo, sostiene que cuando se pone en duda, cuando se tergiversa, cuando se enturbia la fe, hay obligación de confesar la fe. Y Jesucristo dice en San Lucas, y hay otros paralelos en San Mateo y San Marcos, dice aquel
que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Así que nuestro Señor nos pide la confesión pública de nuestra fe católica. Cuando esta fe católica se ve atacada o enturbiada, yo no me puedo cruzar de brazos. Y aquí Monseñor Escrivá de Balaguer dice que no hay que confesar públicamente el catolicismo. Está en la página 72 y siguientes de la obra citada. Con respecto a la libertad personal, encontramos una libertad personal hipertrofiada que no está comprometida con nuestra fe católica. En buena hora que usemos de nuestra libertad personal, hay que usarla, que para eso Dios nos hizo hombres. No habría historia humana si no existiera el agente de la historia que es el hombre, agente racional y libre. Pero nuestra libertad no es absoluta. Lo único absoluto es la verdad. Y Jesucristo ha dicho, la verdad os hará libres. Yo no le voy a discutir a quien me hable de dignidad humana. Pero según nuestro catecismo de la infancia, según Santo Tomás de Aquino, lo correcto es hablar de dignidad de la naturaleza humana. Sin duda, la naturaleza humana se manifiesta en nosotros desde que somos personas. Pero la oración que bendice el agua, la segunda oración hermosísima del ofertorio de la misa tradicional, dice, y cito, «Oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente la restituiste, bendice, cierro cita», etc. Vemos que habla de la naturaleza humana y exalta la obra de restitución por encima de la creación. Pero aún en esa naturaleza humana, primero está la verdad, primero está nuestra inteligencia, que está hecha para la verdad. Y si al hombre se le concedió libertad, será para que libremente busque y alcance el bien, porque el hombre no puede buscar y abrazar la verdad si no es libremente. El modo de ser humano ante las grandes cosas es libre. Promover como un ideal, como un desideratus, como la esfera suprema del hombre, la libertad personal, al margen de la verdad católica, promover ese liberalismo de tercer grado, está patente en la obra que cité, Conversaciones con Monseñor Balaguer, del fundador del Opus Dei, páginas 55 y 59. Como así también en la obra El Opus Dei y la libertad religiosa y de conciencia, página 70. Llama la atención que ninguno de los colegios o universidades que ha abierto el Opus Dei lleva un nombre religioso y que no hay restos externos de pertenecer a un grupo que se dice católico. Hay que estar abiertos sin discriminación alguna a personas de todos los credos religiosos y de todas las ideologías, dice en el prólogo de Conversaciones. Ese espectáculo, dice, del pluralismo ideológico, me da alegría, porque es señal de que todo funciona cara a Dios. Esto lo dijo en el diario La Nación, en un reportaje que le hicieron en Buenos Aires el 15 de febrero de 1980, citando un texto de su autoría del año 1968. Se entiende entonces que el Opus Dei sea la primera institución católica que admite con el rango de cooperadores a no cristianos, a no creyentes y a judíos, y que muchos judíos hayan testificado a favor de la obra ante distintas críticas de que fuera objeto. Tal es el caso de la Benay Brit. Pero curiosamente, ese pluralismo y ecumenismo ideológico no incluye al nacionalismo, y menos al nacionalismo católico. Él es el gran denostado y el gran rechazado. Véase, por ejemplo, su libro Forja, en particular el número 879. Que dice así: rechaza el nacionalismo que dificulta la comprensión y la convivencia. Es una de las barreras más perniciosas de muchos momentos históricos. Y recházalo con más fuerza
porque sería más nocivo si se pretende llevar al cuerpo de la Iglesia, que es donde más ha de resplandecer la unión de todo y de todos en el amor a Jesucristo. Una consecuencia particularmente grave de esta postura es la defensa indiscriminada de la libertad de conciencia, sin hacer ninguna referencia al primer deber de la conciencia, que es ordenarse a la verdad. Esta defensa de la libertad de conciencia, colocada como norma suprema y autosuficiente, cae bajo la categoría de unas de esas libertades de perdición condenada por Gregorio XVI en la Miraribus y por León XIII en la Libertas. Su consecuencia lógica, dice Escrivá, de esta libertad de conciencia, es la democracia pluralista, donde no hay ninguna mentalidad católica oficial ni católicos de partido único. Esta fue una declaración al diario Le Figaro en julio de 1966. Otra cosa, en el párrafo sobre los grandes principios del Opus Dei, sobre la santificación del trabajo, el autor cita lo siguiente. Escuchemos qué nos explica Radio Cristiandad. Un poco más lejos dice: las obras apostólicas organizadas por el Opus Dei se gobiernan con una mentalidad laica. Es por ese motivo que no son confesionales. Estas doctrinas, que eran miradas con desconfianza en la España de los años 40, por supuesto por eso se quemó el libro de Monseñor, que expresan el culto del trabajo, del dinero, el laicismo, el anticlericalismo, marcas características de la judeo-masonería, han sido luego ratificadas por el Vaticano II, como dice Vázquez de Prada en su obra El fundador del Opus Dei, también de la editorial Realp. Los miembros del Opus Dei, dice este autor, no tienen ninguna dificultad en admitir el espíritu esencialmente innovador, aunque aparentemente conservador de la obra. Esta es una de las características más engañosas del Opus Dei. A este respecto, José Miguel Ceja, en su libro Estudios sobre Camino, también de la editorial Realp, afirma: la novedad de las enseñanzas de Monseñor Escrivá. Las páginas de Camino representaban una novedad casi, e incluso sin el casi, escandalosa. Pero lo están diciendo ellos mismos. ¿Hace falta comentar algo más? En la página 173 de este libro de Berglar leemos que el corazón de Monseñor desbordaba de cariño hacia Dios, hacia los hombres, hacia el mundo. Amar al mundo apasionadamente es el título de la homilía que predicó en 1967 en el campo de Navarra. Pero cuando vemos en las oraciones de la misa tradicional para después de la comunión, nos encontramos con una bella oración del Papa Clemente XI, donde pide a Dios que le ayude a despreciar al mundo. Aquí hay una gran contradicción entre lo que es la enseñanza tradicional de la Iglesia, enseñanzas de siempre, y las enseñanzas del Opus Dei. Dice Isabel en una entrevista en un medio impreso que en el Opus cabe hasta Unidas Podemos. No sé cómo te quedas con eso, Ángel Antonio. Sí, bueno, si ella me dice que cabe Unidas Podemos, tendrá que decirme si hay alguien de Unidas Podemos que esté cerca del Opus. Yo no sé, la verdad es que no sé nada de política. Este titular quedó quizá demasiado rimbombante. En el Opus Dei cada uno tiene toda libertad para ser y votar el partido que quiere, y que habrá cualquiera que quiera defender los valores evangélicos. Qué lejos estamos de la enseñanza de San Pío X, que decía: no podemos no hacer política. Y la de Pío XII: de la forma dada a la sociedad depende la salvación o la pérdida de un gran número de almas. Esto no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que es verdad. No hace falta que venga un papa santo a decirlo. Esto es una verdad de fe. Estos papas no lo han planteado, ellos lo han recordado. Lo han resaltado en el momento en que el mundo empezaba a perder la identidad entre el orden temporal y el espiritual. Una de las máximas de las que se jacta el Opus Dei es decir que la santidad se alcanza por el trabajo bien hecho, cosa que es discutible, porque la santidad es más que eso. También hay paganos que hacen bien su trabajo, y también dicen
que la santidad no puede reservarse a unos pocos privilegiados. Pero esto no es novedad. Esto ha sido la predicación constante de la Iglesia. Esto fue lo que propusieron los fundadores de las diversas obras de acción católica, mucho antes de que el mundo las arrebatara. Es más, esto fue en lo que trabajaba el padre Bayet, fiel a la enseñanza papal, predicando la necesidad de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. No teníamos que esperar a Monseñor Escrivá y al Vaticano II para proclamar que la santidad no está reservada para unos pocos privilegiados. Podríamos seguir analizando la vida de Monseñor Escrivá y del Opus Dei, sobre todo en detalles como por qué quiso tomar un título nobiliario después de haber sido sacerdote. Veamos cuáles son los mitos de Escrivá. Como ya hemos comentado, nunca se conformó Escrivá con su nombre original ni con las características de la modesta familia en que nació y creció. Siempre procuró engrandecer su biografía añadiendo alcurnia a sus apellidos y llegando a falsear abiertamente datos sobre su familia. Escrivá hizo decir a uno de sus biógrafos oficiales, Florentino Pérez Envid, que su origen es de antigua y limpia estirpe por ambas ramas del árbol genealógico y habló continuamente de los reveses de fortuna de su familia. Pero cualquiera sabe que la nobleza no la da el nombre sino la forma de vida de la persona. Para Escrivá, ser hijo de un pequeño comerciante no bastaba. El fundador del Opus Dei debía descender de marqueses. En cuanto a los reveses de fortuna familiares, se limitan a la ruina del negocio del padre de Escrivá, a quien la familia de su esposa siempre le recriminó los malos negocios que originaron esa quiebra, que por supuesto Monseñor la atribuía a la voluntad divina. El arquitecto Miguel Fisac, uno de los primeros discípulos de Escrivá, con quien colaboró en los años fundacionales de la obra, cree al respecto que ese afán de distinción, ese gusto de la suntuosidad, se deriva del terrible complejo que el fundador albergó en los años en los que su padre, comerciante de paños, tuvo que abandonar Barbastro tras la quiebra de su negocio. Sufría mucho, cuenta Miguel Fisac, cuando al presentarse ante gente de la aristocracia tenía que responder que sus apellidos no eran Escrivá de Romani, sino Escrivá y Albás. Se desvivía con las marquesas, y estaba tan obsesionado con ese problema de los orígenes que no paró hasta hacerse con el título de Marqués de Peralta. Asegura Escrivá que en el seminario de Zaragoza fue nombrado superior antes de ser sacerdote, pero no presenta prueba alguna de su dicho, ni consta en archivos ni en testimonios de contemporáneos. El cardenal Soldevila, que lo tonsuró, murió providencialmente para Escrivá, asesinado por los anarquistas, lo que impidió que pudiera atestiguar la verdad sobre los hechos mencionados. Por ende, Escrivá, que a los 21 años, que fue cuando recibió la tonsura, se le nombró superior del seminario, pretende Escrivá que a los 21 años, fue cuando recibió la tonsura, se le nombró superior del seminario de San Carlos. Esta pretensión, indica Jesús Infante, nos plantea un caso de precocidad extraordinaria en los anales de la Iglesia. Ser a la vez diácono y rector de un seminario resulta excesivo, sobre todo en España, donde la Iglesia siempre ha otorgado estas responsabilidades a sacerdotes debidamente ordenados y con vasta experiencia en la dirección espiritual, de la cual evidentemente carecía el precoz diácono. Por otro lado, no es congruente con esa rectoría el hecho de que tras su ordenación haya sido destinado contra sus deseos a una alejada parroquia rural compuesta por 2 aldeas en la misma diócesis de Zaragoza. Florentino Pérez Envid y Salvador Bernal aseguran que simultáneamente a los estudios eclesiásticos, Escrivá cursó la carrera de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, pero otro opusdeísta, Javier Ayesta Díaz, que en años recientes fuera portavoz oficial de la obra en Madrid, señaló en una entrevista al diario católico De Gelderlander que Escrivá estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza, se hizo abogado y posteriormente se ordenó de sacerdote. Debido a haberse ordenado tan tarde, ha conservado la mentalidad del seglar y por ello creó una asociación seglar. Bueno, ¿y a quién vamos a creer? Los propios biógrafos de Monseñor, que le conocieron y trataron personalmente, difieren en sus apreciaciones y esto no es sino consecuencia de la oscuridad en que Escrivá deliberadamente envolvía las situaciones, sobre las que no existía constancia alguna como en este caso.
porque no hay manera de comprobar tal licenciatura ni existe título que la avale, como tampoco lo hay del supuesto doctorado en Derecho que Monseñor obtuvo, al decir de él y de sus biógrafos, en Madrid, lo que no impidió que el fundador del Opus Dei incluyera siempre esos supuestos logros en sus currículum. Es obvio que no se requiere ser doctor en jurisprudencia para llegar a los altares, pero ese no es el punto en cuestión, sino el análisis de una conducta que no se detuvo en mentir para crearse una aureola de intelectualidad que en su momento su espíritu pragmático le requirió para sus fines, y esto sí está muy alejado de la santidad. Ese pragmatismo condujo todas las circunstancias de su vida para hacerse de poder religioso, político y económico primero, y más tarde para el plan de facilitar su calculada canonización. Concretando, porque ya el video va muy largo. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que esta institución pudo haber sido aprobada por el Papa Pío XII? Bueno, tiene un velo oscuro que involucra al cardenal Montini, futuro Papa Pablo VI. Es por eso que siempre han mantenido más fidelidad al Papa que a las enseñanzas de la Iglesia. In an interview with the Portuguese paper Jornal de Noticias, the prelate of the Opus Dei, Bishop Fernando Ocariz, defended Holy Communion for adulterers as proposed by Amoris Laetitia. He called this, quote, a new pastoral impulse, which requires concrete answers in continuity with the doctrine of the magisterium. Sumamente sospechoso de modernismo, planeado desde antes del Vaticano II, introduciendo la nueva teología coronada por este concilio, arrastra al mundo en su pluralismo y una falsa libertad de conciencia, contribuyendo al globalismo. Sabemos perfectamente que este video no va a hacer ningún cambio en las políticas ni en la gente del Opus Dei, pero queríamos hacerlo porque queremos que reine la verdad, queremos que la verdad triunfe, porque la verdad es nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas de siempre. El mundo está cambiando drásticamente a una velocidad exorbitante y nos aterra pensar que vamos ya caminando hacia una nueva religión. Como se dijo al principio, este video de ninguna manera quiere atacar a ninguna persona que esté afiliada con el Opus Dei. Esto es nada más un análisis en profundidad de lo que es la institución del Opus Dei,